Hectáreas del bosque de Chapultepec, el principal pulmón de la Ciudad de México, son acechadas por una inmobiliaria que ha recibido el respaldo del Poder Judicial a través de distintas resoluciones en las últimas décadas. Esto para permitir que parte de estas hectáreas se utilicen para construir un complejo habitacional. Les damos más detalles en el siguiente con todo. Una inmobiliaria busca edificar un complejo de departamentos de lujo en el bosque de Chapultepec, un área de valor ambiental de la Ciudad de México, particularmente en el predio Montes Apalaches 525, que tiene una extensión de 4.830 metros cuadrados y el cual se mantiene en un litigio con el gobierno de la Ciudad de México desde hace más de 30 años. Esta es información que preparé junto con nuestro jefe, nuestra colega Obed Rosas. Y aquí recordamos que todo esto comenzó en 1992, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal, que en ese momento era administrado por Manuel Camacho Solís, expropió 85 hectáreas de lo que ahora es la tercera sección del bosque de Chapultepec para convertirla en un área de valor ambiental, en la cual pues, se busca preservar y restaurar el ecosistema. Entre ellas se encontraba también ese predio en cuestión, cuya propiedad la está reclamando la inmobiliaria Trepi del empresario José Manuel Bermén, quien desde hace años está pidiendo el cambio de uso de suelo para construir un complejo departamental. La disputa legal por el bosque de Chapultepec, que es descrito por el gobierno de la Ciudad de México como el pulmón de la ciudad por sus servicios ambientales, pues recientemente volvió a cobrar relevancia después de que el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Ulises Rivera, ordenó al Congreso local modificar el uso del suelo del predio, contrario a esta declaratoria de área natural protegida. Esto pues fue rechazado por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México esta semana, el 9 de abril. Paulo García, es vocero de las y los diputados de Morena en el Congreso local, expuso en entrevista que esta resolución muestra la relación entre el Poder Judicial y los intereses empresariales, pues recordó que durante décadas otros juzgadores favorecieron los intereses particularmente de esta inmobiliaria Trepi. Vamos a escuchar qué nos dijo. Esta resolución del juzgado cuarto en materia administrativa no tiene precedentes en el sistema jurídico de la Ciudad de México. Es inaudito que un juzgado quiera obligar a los diputados a votar de una manera, pasando por encima de la soberanía popular, pasando por encima de la Constitución de la ciudad, y además para votar algo que es muy sensible, que es una modificación al suelo de la ciudad, al bosque y convertirlo en departamentos de lujo. Entonces, pues es una muestra más de la urgencia de separar el poder judicial del poder económico. Ahora fue este juez, antes estuvieron involucrados otros actores del poder judicial. Denunciamos en su momento que pasó también por el escritorio de Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los jueces pues, más activos, más vocales contra la reforma judicial, el que le dio los amparos a mexicanos contra la corrupción para detener las obras del presidente López Obrador. El diputado mencionó al juez Juan Pablo Gómez Fierro. Bueno, desde el año pasado, cuando legisladores de Morena señalaron a este juez de respaldar a la inmobiliaria con fallos entre el 2017 y el 2020, cuando él era juez de distrito, desde ese entonces él lo negó y en sus redes sociales señaló que el cambio de uso de suelo en esta zona protegida del bosque de Chapultepec la dictó la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del entonces Distrito Federal desde marzo del 2004. Pero lo que plantea el vocero de Morena en el Congreso es que lo que es claro en este caso es el papel que han tenido los juzgadores y pues que este es una muestra de la importancia de separar al Poder Judicial del Poder Económico. Les hablábamos de la sentencia más reciente que da el juez Rivera González,
En esta sentencia, que fue lo que lleva al Congreso de la Ciudad de México a decidir no cambiar el uso de suelo en esta sección protegida del bosque de Chapultepec, esta sentencia también planteaba que si el Congreso no autorizaba el cambio de uso de suelo, se impondría una multa a cada legislador y legisladora. También que si este plazo continuaba sin resolverse, pues se podría separar del cargo al titular de la autoridad responsable, es decir, pues también a los legisladores. Por ello, desde Morena, Paulo García planteó que pues no hay que descartar que la inmobiliaria continúe con este proceso jurídico, así que hay que estar también alerta. Al respaldo del juez Rivera González a la inmobiliaria, pues se sumó durante los últimos meses que el Partido Acción Nacional, particularmente en octubre del año pasado, el Partido Acción Nacional exhortó al Congreso de la Ciudad de México a acatar esta sentencia. Esto lo hizo a través de una solicitud de cumplimiento que todo el partido, el grupo parlamentario de El PAN hizo a la presidenta de la mesa directiva del Congreso. Estamos viendo en pantalla la carta que envió el grupo parlamentario del PAN a la mesa directiva. Decían, pues hay que cumplir con esta sentencia, es decir, cambiar el uso de suelo para que lo pudiera usar la inmobiliaria. Pero finalmente, esta semana, el bloque opositor sí se pronunció en contra de modificar el uso del suelo en parte del bosque de Chapultepec. Escuchemos qué opinó Paulo García sobre el respaldo del PAN para evitar el cambio de uso del suelo. Ellos firmaron un documento a principios del periodo pasado, en el que por escrito pedían que se diera trámite a los resolutivos de la sentencia, que decía de manera textual el cambio al uso de suelo habitacional con restricciones de esta media hectárea del bosque de Chapultepec. Vieron ellos la reacción de la gente, el rechazo social a esta medida, y además pues sabiendo que la mayoría que tenemos en el movimiento estábamos en contra de este atropello, pues ellos ya se plegaron a la posición del grupo parlamentario de Morena, lo cual pues de última instancia reconocemos, porque lo importante es que se consumó la defensa del bosque. Decir también pues que tenían miedo de perder su curul, porque a todo esto, de manera velada, subyacente de todo lo que está pasando, estaba la amenaza de que nos pudieran destituir, desaforar por desacato judicial. Eso siempre estuvo como una amenaza velada en todas las sentencias que se tuvieron del caso. Bien, gracias. Antes de continuar, dice Armalinda Villavicencio que se vayan a la luna el Poder Judicial, que es perjudicial. Y luego dice, ¿qué moral tienen esos criminales vendepatrias de El PAN? Bueno, justamente hablando del Poder Judicial local, ellos tenían detectado que precisamente a este juez, que es muy conocido su nombre porque estuvo bastante metido en temas mediáticos, el entonces juez Juan Pablo Gómez Fierro, después fue magistrado, después renunció al cargo para no participar en la elección judicial, no someterse al voto popular, actualmente ya tiene su propio despacho privado, pero justamente tú dices que el propio entonces juez dijo que él no tenía nada que ver. Sí, es lo que respondió desde octubre del año pasado, entonces pues ahí está también su respuesta. Y otra cosa, perdón, de la inmobiliaria que estamos hablando, inmobiliaria Trepi, del empresario José Manuel Berumen Bautista. Este personaje es el que ha estado desde que yo estoy viva, porque justo empezó en el 92 esto, tratando de construir departamentos en, pues precisamente, el bosque de Chapultepec, que para nuestra salud implica muchísimo, porque es justamente parte de lo que está limpiando la mala calidad de este lugar. Sí, bueno, ahí te voy a hacer una precisión, porque creo que un año después de que tú naciste, en el 92 se expropia, se protege esta área del bosque de Chapultepec, y un año después, en el 93, justo eso iba para contarles cómo esta disputa tiene años. En el 93, un año después de que las hectáreas del bosque fueron expropiadas por las autoridades, la inmobiliaria Trepi demandó la nulidad de esta decisión. Y en 1999, pues fue a tribunales argumentando que nunca se llevó a cabo la conservación ecológica de este predio,
la cual pues fue la causa de utilidad pública que se planteó en ese momento para expropiar la zona. Las autoridades capitalinas pues han negado esto. Desde entonces, la inmobiliaria ha pues recurrido a instancias judiciales para que se le permita construir en esta parte del bosque, que como les recuerdo es considerado el pulmón de la capital. Tiene muchísimos árboles, también viven pues varias especies endémicas, entonces es muy importante. Justamente el 9 de abril, esta semana, la jefa de gobierno, Clara Brugada, llamó no nada más a los políticos, sino a la ciudadanía a sumarse a la defensa del bosque de Chapultepec. Vamos a escuchar qué dijo. Estamos en Chapultepec, en un espacio muy importante, renovado, pero Chapultepec es el bosque de la ciudad también. Es un área que históricamente, de la cual nos sentimos orgullosos, orgullosas, y déjenme decirles que no puedo dejar de hablar de lo que está pasando ahorita o de lo que pretenden hacer en Chapultepec. Quiero pronunciar mi desacuerdo con la resolución nuevamente de un juez que resolvió cambiar el uso del suelo de una parte del bosque de Chapultepec. Nuevamente, no es lo anterior, para construir vivienda. Esto no puede ser, es un tema que nos llama a todos a reaccionar, no podemos dejarlo pasar. Es un juicio que cuenta con actuaciones judiciales irregulares y que prácticamente legaliza o trata de legalizar la corrupción del patrimonio inmobiliario. Es gravísimo lo que este juez, que desde nuestro punto de vista se ha extralimitado, y también es importante decir que invade con su resolución esferas competenciales y en particular el abuso de autoridad frente a poderes y a la autonomía legislativa. Miren, ordenan la restitución de un uso del suelo que nunca ha tenido ese lugar, que ignora el valor ambiental y que destruiría un espacio que alberga 45 especies de aves, 2 de ellas en categoría de riesgo. Vulnera la división de poderes y la autonomía del poder legislativo al pretender que 66 legisladores voten en contra de su conciencia a favor de cambiar un uso del suelo. Y les decíamos que esta disputa tiene años porque vámonos a diciembre del 2003, cuando pues estaba aquí en la Ciudad de México gobernando Andrés Manuel López Obrador. En esa época se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el decreto por el que se declara como área de valor ambiental al bosque de Chapultepec. En ese decreto se estableció que por sus características biológicas y físicas, el bosque presta importantes servicios ambientales porque favorece la recarga de los mantos acuíferos, regula el clima, produce oxígeno, además de ser emblemático en el ámbito nacional por los valores históricos, arqueológicos, turísticos, culturales y recreativos que posee. Desde entonces y hasta 2012, la inmobiliaria Trepi ha recurrido a amparos para que se revierta la expropiación. De hecho, en el 2007, el juez cuarto de distrito en materia administrativa le concedió un amparo que confirmó el sexto tribunal colegiado en materia administrativa, y estas resoluciones le hicieron
le pedían a la administración capitalina cumplir la resolución judicial pues para revertir este decreto que protege al bosque. El gobierno del Distrito Federal, posteriormente, ya cuando era encabezado por Marcelo Ebrard, reconoció que perdió este juicio de nulidad frente a la inmobiliaria, pero para noviembre del 2012 el gobierno del Distrito Federal, ya con Miguel Ángel Mancera, llevó a cabo la reversión del decreto y entregó a la inmobiliaria Trepi el predio de 4.799 metros cuadrados. Días después, también en noviembre del 2012, publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal otra declaratoria de utilidad pública por la que se determinó como causa de utilidad pública esta expropiación por las mismas razones ambientales. Es decir, se vuelve a proteger en ese 2012 el bosque de Chapultepec. Incluso con Mancera. Ajá, o sea, pierden la resolución con Ebrard y ya después Mancera asume el gobierno y vuelve otra vez a proteger al bosque. El 14 de marzo del 2019, el juez cuarto de distrito ordenó el cambio de uso de suelo y pidió al gobierno quitarle la etiqueta a ese predio de área natural protegida. Pero ya en el 2019, pues estaba al frente del gobierno Claudia Sheinbaum, y ella rechazó la orden de que pues entreguen el bien, de dejar esta parte del bosque a la inmobiliaria. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial expuso en una resolución administrativa de septiembre del 2018 que el uso de suelo para la vivienda no se encuentra permitido para ese predio. Y de hecho también en octubre del 2024, cuando estaba debatiéndose en el Congreso de la Ciudad de México toda esta cuestión de si cambiaban o no el uso del suelo en esa parte del bosque de Chapultepec, la presidenta Claudia Sheinbaum se vuelve a pronunciar sobre el tema y recuerda que desde el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México se fue recuperando buena parte de esta tercera sección del bosque de Chapultepec por razones ambientales e insistió que lo que es público pues es público. Dijo lo siguiente: estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada. Para eso hay leyes y está la Constitución, pero lo que es público es público. El bosque de Chapultepec lo vamos a defender como las áreas naturales protegidas. Y pues reiteró que no va a haber un cambio de uso de suelo en zonas naturales. Justo entre los argumentos que expusieron las y los legisladores que votaron esta semana en contra de cambiar el uso de suelo en Montes Apalaches 525, entre esos argumentos está la preocupación de que se siente un precedente que permita a otras empresas privadas obtener áreas protegidas a través de litigios. Lo que nos planteaba en entrevista el diputado Paulo García es que entregar estas hectáreas a la inmobiliaria Trepi podría poner en duda el decreto que protege miles de hectáreas. Nos dijo esto: aunque para la dimensión del bosque suene poco, media hectárea, lo que también nos preocupa es que darle la razón a la empresa pudiera poner en riesgo más parte más parte de esa expropiación que se dio en el 92 con el objetivo de ampliar pues lo que hoy conocemos como bosque de Chapultepec. Pues así va esta disputa. Les repito, el Congreso aprueba no cambiar el uso de suelo, pero pues lo que están planteando los legisladores es estar alerta porque al final pues el proceso podría continuar en tribunales. Entonces, hasta el momento, desde el Congreso de la Ciudad de México frenaron el cambio de uso de suelo, incluso de área natural protegida a habitacional, ¿sí? Es justo estaba, ahorita que dijiste la dirección como tal, porque igual y, bueno, yo la verdad sí me imaginé que iba a ser en una zona más del núcleo de todo el bosque, es en las callecillas, bueno, más bien al ladito, pero es justamente pues esta zona que decías que el bosque en general, entre sus servicios ambientales, además de mitigar la contaminación, es
es un regulador de temperatura ahora que vamos a enfrentar las olas de calor pues ya básicamente después de que se pase este frente frío. Si tú vienes de Reforma con todo el tráfico y demás, y pasas por Bosque de Chapultepec, precisamente sientes el cambio de temperatura pues más agradable. Entonces, pues es uno de los tantos servicios ambientales que da Bosques de Chapultepec. Entonces ahí está justamente donde está el predio en cuestión. Sí, muchas gracias por esta... Monte Apalache 525, ¿no? Sí, y les quería buscar ahí un dato que sí es bastante interesante para que lo tengamos en cuenta de por qué, bueno, sí sabemos, no es importante proteger los bosques, pero pues con esta cuestión de datos ya lo tengo acá. Sí, bueno, son los árboles pues buenos filtros, ¿no? De contaminantes y pues nos hacen sentir también muy bien, ¿no? El ver verde y todo, pero incluso, por ejemplo, la ONU Habitat pues tiene el cálculo de que un árbol maduro absorbe hasta 150 kilos de gases contaminantes por año, entonces pues eso contribuye mucho a mitigar esa cuestión del cambio climático, por eso el llamado a proteger los bosques. Sí, precisamente hoy veía un tuit de la secretaria de Medio Ambiente aquí de la Ciudad de México, ya también replicando el llamado de la jefa de gobierno como ciudadanía. Pues es de las pocas cosas lindas o buenas de salud que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, por favor. Por favor, que gracias no por traer este caso, yo lo ignoraba y es bueno justamente socializarlo. Sí, les recuerdo con información también de Obed Rosas y pues sí, a estar pendientes de cómo avanza.